gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de una vez más poder estar aquí en este lugar para oír la palabra de nuestro Dios. Qué gran privilegio tenemos de que todavía la palabra de Dios está siendo predicada en la tierra, porque va a llegar el momento en que va a haber deseos de oírla y ya nadie, absolutamente nadie la va a predicar. Todavía estamos a tiempo de poder bendecir las vidas a través de la palabra de Dios, de que Dios quiere bendecirnos con la palabra. Él quiere que seamos un pueblo para su gloria y para su honra. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oren mucho por los que andan, algunos de viaje, que todavía no han regresado, algunas familias. Que Dios los bendiga. Esta etapa del año es en la que más movimiento hay en la gente, y hasta baja un poquito a veces la asistencia, ¿verdad? Por causa de las vacaciones y todo. Y qué bueno, me gusta a mí saber que las familias salen y para estar juntos y para pasar un buen tiempo. No se imaginan cómo me gusta oír eso. Gloria al Señor. Así que vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3, del libro de los Romanos. Libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 22 a el versículo 25 y vamos a aprender algo muy importante en esta mañana. Romanos capítulo 3, 22 al 25. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pasados pecados, los pecados pasados. Vamos a hablar de tres cosas muy importantes que habla en esta porción. Y si a usted le gusta, como siempre, le gusta tomar nota, piense en estas tres cosas. Vamos a hablar de la justificación, de la redención y de la propiciación. Y así, para que ustedes estén preparándose para leer la palabra de Dios en esta mañana, espero que sea de bendición, de deleite, de crecimiento, de fortaleza para su vida en este día precioso. Así que dele la mano a su hermano, a su vecino, y vamos a sentarnos muy cómodamente. Voy a pedirles mucho que me ayuden mucho con el orden, con sus hijos, ayúdenos mucho para poder estar bien atentos a la palabra de Dios, que nada nos interrumpa, para que nuestros amados hermanos sean bendecidos con la palabra de Dios. Decía que en esta porción de la Biblia encontramos tres cosas muy relevantes. ¿Me puedes cerrar la puerta por favor? Porque con la cámara hace reflejo. Después no salgo yo. No sé qué. Vamos a hablar de la justificación, de la redención y de la propiciación. Tres cosas muy importantes que habla en esta porción de la palabra de Dios. Y realmente a mí me interesa muchísimo pues que haya un buen ambiente, que todos estén muy atentos. Yo siempre les pido de todo favor, si no tienen que salir, no se mueva, porque se puede perder algo muy importante del mensaje de la palabra de Dios. Este es el principal mensaje. Fíjese usted, estas tres cosas importantes, pudiéramos decir que es el principal mensaje doctrinal de toda la Biblia.
Pudiéramos decir que aquí está la revelación de Dios acerca de su justicia, que es, dice, a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Los que comprendan esta porción de la Biblia, los que comprendan esta porción de la palabra de Dios, han comprendido, escúcheme muy bien, la columna vertebral de la vida cristiana. Porque es aquí donde está fundamentado lo que nosotros hemos realmente recibido, lo que nosotros hemos aprendido de Dios, y aquí es donde está la verdadera fortaleza espiritual de los hijos de Dios. Es como la columna vertebral, de la vida cristiana. Si no entendemos, ¿sí se escucha bien? ¿Se escucha bien para allá? Voy a subir un poquito más, para no forzarme mucho, porque después me acabo la voz. Ando todavía un poquito batallando, pero estamos en el nombre de Jesús adelante. Si no entendemos estas tres cosas, o probablemente que haya falta de esta doctrina y de este conocimiento, es muy probable que su vida espiritual no sea una vida espiritual sana y fuerte. Vamos a comprender, número uno, que la justicia de Dios, que es por la fe o a través de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que significa realmente creer en Dios? ¿O qué significa la fe en Cristo? Vamos a hablar primeramente de dos definiciones. ¿Qué significa creer en Dios o la fe en Jesucristo? Porque hay quien dice, yo creo en Dios, o yo siempre me he declarado un creyente, o yo siempre he creído en Cristo. Y entonces un cristiano necesita estar preparado para presentar defensa, claro, con mansedumbre, con templanza, y explicarle a la gente que una cosa es la fe intelectual, una fe natural, y la otra es la fe en la palabra de Dios, que viene y proviene y se alimenta por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es cuando usted oye la palabra de Dios, entonces es cuando alimenta la fe que alcanza las cosas que no se ven. Entonces no estamos hablando de una fe intelectual o de una fe limitada o de una esperanza simplemente, cuando esperamos cosas aquí sobre la tierra para nuestro beneficio temporal. ¿Qué significa entonces la fe en Jesucristo? Mire usted la definición más sencilla para poder entender esto. ¿Significa creer? ¿O qué significa creer a Dios? ¿O creer a Dios o no creer en Dios? Porque si usted dice que cree en Dios, no significa que usted, cuando dice yo creo o soy un fiel creyente, no quiere decir que necesariamente usted está creyendo plenamente en Dios, sino que lo que realmente significa creer a Dios es una cosa y no creer en Dios es otra cosa. Porque Santiago capítulo 2, 19 dice que los demonios también creen. Escuche esto. O sea, para poder nosotros diferenciar, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que diferenciarlo de la manera en que nosotros dirigimos nuestras vidas, de la forma en que nosotros cambiamos el estilo de vida que llevamos. O sea, cuando yo digo yo creo en Dios y comienzo a demostrar con mi vida, comienzo a demostrar con mis actitudes, comienzo a demostrar con mi estilo de vida que realmente yo estoy creyendo a Dios. Y cuando nosotros vemos los frutos del Espíritu Santo que comienzan a relucir en la vida de aquellos que creen en Dios,
es cuando podemos darnos cuenta que es una creencia realmente fundada en la palabra de Dios y que va acompañada con los frutos del Espíritu Santo sobre la vida de aquellos que profesan creer en Dios. O sea, creer en Dios es una cosa y no creer en Dios es una cosa. Por ejemplo, cualquiera puede decir que cree en Dios, los mormones, los paganos, la gente que nunca ha leído la Biblia también dice que cree en Dios. Pero la fe en Jesucristo significa creer a Dios. O sea, creer lo que Dios ha dicho acerca de lo que significa entrar, de lo que significa creer y crear un ambiente en nuestras vidas de lo que hay en el reino de los cielos. Eso es lo que realmente significa creer a Dios. Creer a Dios significa que usted tiene fundada su fe y su esperanza no en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, en las cosas que Cristo nos prometió cuando vino a esta tierra. Tú puedes, por ejemplo, platicar con cualquier gente y preguntarle si cree en Dios y le va a decir, sí creo. Y no creo que no haya una persona a la que usted le pregunte que si cree en Dios, no creo que haya alguien que le diga que no cree en Dios. Pues la Biblia dice, oiga bien esto porque es importante que los demonios, dice, también creen. Santiago 2:19. Entonces no es creer en Dios, sino creer en Dios solamente no salva a nadie. Sino creer a Dios, eso es lo único que puede salvar, lo único que puede darte la remisión de pecados, lo único que puede darte la vida nueva en Cristo, porque tenemos que creer lo que Dios ha dicho acerca de cómo nosotros estamos por heredar y por entrar al reino de los cielos. Con el simplemente hecho de profesar que crees en Dios, no vas a tener esas convicciones espirituales necesarias de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios nos ha prometido. Entonces, cuando creemos a eso, es cuando viene el cambio radical a la vida de las personas y comienzan a cambiar sus actitudes, comienzan a cambiar su visión, su estilo de vida, porque comenzaron a creer en algo más allá de lo que se ve y de lo que se toca. Cuando usted comienza a creer en algo más allá de lo que hay en esta tierra, cuando usted comienza a creer en lo que hay más allá de lo que se toca, de lo que se ve, del ambiente en el que nos movemos como humanos, es ahí cuando realmente usted está realmente profesando que realmente cree en Dios y no es una mera expresión de decir que cree en Dios. En Primera de Juan capítulo 5 y versículo 10, mire usted lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 5, 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere que creamos nosotros, que lo creamos, que lo formemos, que lo convirtamos en un estilo de vida en nuestras vidas. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. O sea, si tienes a Cristo en tu vida, tienes la vida, tienes el futuro asegurado, tienes el reino de los cielos en tu vida, en tu convicción, a tu alcance. Estás siendo parte de un ambiente celestial que se está creando en la nueva especie que Dios está levantando de entre las gentes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Creer en el Hijo de Dios es creer lo que Cristo nos dijo, lo que nos aseguró, lo que nos prometió. Antes de irse, Él les dijo a sus discípulos,
voy a prepararles un lugar especial para que ustedes se vayan de esta tierra y tengan ese lugar asegurado para ustedes. Y allí, en ese lugar, voy a estar yo, y yo quiero que todos aquellos que creen en mí estén conmigo en ese lugar. Eso es lo que Cristo dijo. Dijo esto el Señor Jesucristo acerca del cielo. Por eso es que necesitamos entenderlo. Necesitamos darnos cuenta que creer es creer acerca de lo que Él nos dijo que había en el reino de los cielos. También creer acerca de lo que nos dijo de la salvación. Y también creer que hay un lugar llamado infierno que está preparado para los que no creen o para los que no reciben el Evangelio para ser salvos. Si alguien dice yo creo a Cristo, pero no creo que exista un lugar de tormento fuera de esta tierra, usted no ha creído en Cristo. Si alguien dice yo creo en Cristo, pero no creo que hay vida después de la muerte, entonces realmente no está creyendo a Jesús, no está creyendo a Dios, no está realmente confesando a Cristo. Si alguien dice yo creo en Dios, pero yo creo que María es la redentora del mundo, es mentira, no ha creído en Cristo. Entonces no han creído a lo que Cristo dijo acerca de la vida y de la instrucción acerca de su plan de redención. La segunda definición es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Significa que la fe trae salvación. O sea, la fe que trae salvación es aceptar la obra de Cristo y arrojarnos a sus brazos, reconociendo nuestro completo estado de depravación, de perdición, de corrupción, y confiar en su sacrificio expiatorio como la única salvación para nuestra única solución para nuestra salvación. Así que para poder entender realmente esto necesitamos primeramente entender la condición en la que nos encontramos. Cuando reconocemos la condición en la que nos encontramos, pero a la vez nos damos cuenta que cuando Jesús vino a este mundo, vino para darnos la solución que nuestra vida necesitaba. Y cuando entendemos la situación, cuando entendemos el lugar donde nos encontramos de perdición, el lugar de depravación, de corrupción en nuestras vidas, y nos damos cuenta de ese sacrificio expiatorio para nuestra salvación, y corremos a Él, y lo reconocemos, y entendemos que la obra redentora de Jesús es real, es verdadera, es auténtica, no es una falsedad. Entonces es ahí cuando comienza a entrar a nuestras vidas un ambiente donde nos da la seguridad, la salvación, y nos da la visión para las cosas eternas, para las cosas que no se ven. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Entonces, cuando yo digo creo en Dios y me arrojo a sus pies y me rindo a Él y lo tomo y lo hago parte de mi vida, acabo con todo lo que el mundo religioso me enseña, con todo lo que hay en el mundo, y comienzo a mostrar con mi testimonio y con mi estilo de vida que realmente yo he creído que Él es el único que puede salvar mi vida. Esto es lo que significa realmente la fe en Jesucristo. Que lo reconocemos a Él como el único que puede ayudarnos. Que podemos con toda certeza y con toda confianza
rendirnos a Él, allegarnos a Él, hasta, si es posible, hasta como lo hizo la mujer del flujo de sangre, hasta arrastrarme para poder alcanzar, por lo menos, dijo ella, con que alcance a tocarle el borde del manto, yo sé que voy a alcanzar lo que estoy deseando. Yo no sé cuántos realmente estén deseando la salvación. Yo no sé cuántos realmente estén deseando encontrarse con Jesús de una manera profunda, personal, ardiente, para poder experimentar la salvación en nuestras vidas. Cuando entendemos esto, óigame bien, cuando esto sucede en nuestras vidas, nuestro estilo de vida comienza inmediatamente a cambiar. Por algo dice la Biblia, si alguno ya está en Cristo, o sea, si ya te entregaste a Cristo, si ya te arrastraste a Él, si te echaste a sus pies, si reconociste el sacrificio, eres una nueva criatura, una nueva creación. Y todo lo viejo comienza a ser cambiado por nuevas actitudes. Todo comienza a cambiar. Comienzan a cambiar nuestros pensamientos. Ya no creemos livianamente como que Dios es un Dios consentidor. Ya no pensamos que es un Dios que puedo hacer lo que me dé mi gana y que no pasa nada. Es un Dios que es amor. Muchos piensan de esta manera. ¿Tú tienes esta clase de fe? Esa es la pregunta. ¿Tienes esta clase de fe? ¿Has renunciado a todo lo que antes creías y pensabas que te podía ayudar? Una persona que pone la fe en Jesús tira completamente a la basura todo lo que creía, todo lo que tenía, y hace lo que decía el apóstol Pablo. Y todo lo que tenía, Pablo dijo, lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Qué bueno pudiéramos tener nosotros en nuestras vidas, qué bueno pudiéramos traer nosotros para no dejarlo y dejar que se vaya a la basura, olvidarnos de Él para escoger lo nuevo que Dios quiere darnos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dios quiere darnos cosas nuevas para nuestro crecimiento. Gloria al Señor. Pablo dijo todo, absolutamente todo lo tengo por estiércol, por el eminente conocimiento de Cristo. Óigame bien, no por el simple conocimiento, sino por el eminente conocimiento de Jesús. O sea que el conocimiento de Jesús debe de convertirse en algo eminente para nosotros, en algo profundo, en algo glorioso, en algo grande, en algo que transformó nuestras vidas y nos dio completamente todo nuevo para nuestras vidas. Gloria al Señor. La justificación en Dios fue algo progresivo. Para que Cristo pudiera venir y justificar al pecador, tuvo que hacerlo de una manera progresiva. La primera vez que se menciona en la Biblia Cordero es en el capítulo 4 del libro de Génesis. Vayamos con mucho cuidado a hacer este recorrido importante. Y aquí en esta porción del capítulo 4 del libro de Génesis es la relación, y es en relación al sacrificio de Caín y de Abel. Encontramos aquí en esta porción de la Biblia, de la palabra de Dios, capítulo 4 del libro de Génesis, la necesidad de un cordero. Número 1, aquí encontramos la necesidad de un cordero. Y luego en el capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, encontramos ahí a Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Vamos a entender algo glorioso en esta tarde, en este día precioso. Encontramos ahí que esto significa que Dios iba a proveer. Aquí
en esta porción de Génesis 22 encontramos la provisión de un cordero. Número 1, dijimos que encontramos primeramente en Caín y Abel la necesidad de un cordero. En el capítulo 22, aquí notamos claramente y encontramos la necesidad del cordero y después notamos la provisión del cordero. Y en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando se ofrece cordero por todas las familias, aquí encontramos la inmolación del cordero. Y en el capítulo 16 del libro de Levítico, aquí encontramos el alimento del cordero. Y en Isaías, usted va a notar en Isaías capítulo 53, aquí se revela la identidad verdadera de ese cordero, de esa justificación que fue progresiva a través de los tiempos. Acuérdense que estamos hablando de ¿qué? Justificación, redención y propiciación. Tres cosas relevantes que todo cristiano que tiene que entender en su vida cristiana. Aquí en Isaías 53 se revela perfectamente la identidad del cordero. Pudiéramos decir que se habla más de una forma personal, como a través de los siglos, como a través de los tiempos. Síganme con mucho cuidadito, como a través de los tiempos Dios venía proveyendo cordero para la justificación. Y en este capítulo de Isaías 53 encontramos perfectamente, claramente la identidad del cordero. Y en el capítulo 1 del libro de San Juan, aleluya, ¿qué encontramos en el capítulo 1 del libro de San Juan? Se nos revela y se nos dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estaba ya presente para la justificación, de lo que está hablando Romanos, capítulo 3. Cuando Juan ve venir al Señor Jesucristo, la Biblia nos dice aquí que Él dice: he aquí el Cordero de Dios que, escuche bien, que quita, deshace, destruye el pecado del mundo. ¿Qué significa realmente decir que Dios quita el pecado? Que Dios lo quita. Imagínese usted, Dios quita el pecado. Dios es capaz de quitar el pecado, está dispuesto a hacerlo, pero necesita el mundo entender que la provisión del Cordero, en esa provisión del Cordero venía la justificación del pecado, venía Dios a través de los tiempos, óigame bien, hablándonos que Él supliría lo que nos hiciera falta, lo que necesitáramos, lo que realmente era urgente tener. Y ese Cordero ya fue inmolado hace ya más de 2000 años. Ya más de 2000 años que el Cordero fue inmolado. Ya el pecado del mundo ya fue quitado, el precio ya fue pagado. Ya el hombre debe de estar disfrutando del perdón y de la justificación de Dios, pero no están disfrutando. Aún entre los hijos de Dios están luchando, están sufriendo, están batallando para quitar el pecado, para sacar el pecado de sus vidas. ¿Por qué vivir en pecado si ya hubo alguien que nos redimió del pecado y de la muerte? Ya no hay necesidad de vivir en pecado, porque ya hubo alguien que venció el pecado a través de un sacrificio y nos dio a nosotros la palabra, la autoridad, la revelación de que nosotros también podemos
librarnos de ese pecado. Gloria a Dios. Usted puede librarse de ese pecado si tan solamente se atreve a creerle a Cristo. He aquí el Cordero de Dios, o sea, se manifiesta públicamente. Y en capítulo 21 y 22 de Apocalipsis lo miramos en su trono de gloria, esperando el momento de levantar a aquellos que han sido redimidos, justificados y santificados por el Cordero inmolado. Bendito el Señor, reinando eternamente en su trono de gloria y esperando a la iglesia para celebrar, porque Él no ha celebrado todavía su victoria. No sé quién le diga eso, pero eso me dice a mí que si Él no ha celebrado su victoria es porque el novio solo, pues qué chiste tiene. No sé, no hay boda con el puro novio. Se necesita la novia. Gloria a Dios. Qué débil es ese aplauso, como que no pasó nada, ¿no? El momento de partir de esta tierra entonces, y gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, su iglesia se ha aparejado. Su iglesia se preparó. Gloria al Señor. Dice Romanos 15:4 que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, necesitamos tener esperanza en las cosas que Dios nos dijo, en las cosas que Dios escribió para nosotros. Esta es una carta de amor para todos aquellos que se atrevan a creerle a Dios. Es una carta de amor donde Dios nos declara su amor, donde Dios nos declara lo que Él quiere de nosotros, donde Dios nos declara lo que busca de nosotros. La necesidad de un cordero nos habla de la propiciación, y el Cordero inmolado nos habla de la remisión del pecado, y el Cordero identificado nos da la solución para el mundo de pecado. Vea usted el proceso tan glorioso y tan especial que Dios hizo a través de los tiempos. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta cómo Dios, a través de la justicia divina o por medio de la fe en Cristo, es el único camino, la única manera de poder llegarnos a Él por creerle a Dios simplemente. Dice el versículo 22, esto es para todo aquel que cree en Él. Universal, al que tenga sed de justicia y venga y beba del agua de vida que yo le daré gratuitamente. Gloria al Señor. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y estaban, o sea, destituidos completamente de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Y este Cordero es ofrecido para todo aquel que cree. En Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró por un hombre, o sea, nosotros nacimos en pecado, inevitablemente en maldad. Decía el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, todos, así como entró el pecado por un hombre, así también por uno vino la remisión, el perdón, la restauración. Por uno, por Jesucristo, por el Cordero inmolado, por el que vino a ofrecerse en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria al Señor.
Nacimos en pecado, en maldad, fuimos formados en maldad, y esa es la razón por la que nuestros hijos también necesitan tener un encuentro con Jesús. Ellos también necesitan tener un encuentro con Cristo para que no sean destruidos, para que ellos también alcancen la salvación. Gloria al Señor. Destruidos es una palabra del griego que es ustereo, que significa ser dejados atrás en una carrera o no llegar a la meta. Si el hombre trata de llegar a Dios por la religión, por cualquier tipo o método, por ahí no va a poder alcanzar la meta. Solo hay un camino, y es Cristo el Señor, el único camino, porque dice la Biblia que Él vino a deshacer la obra del diablo que estaba en nosotros. Vino, óigame bien, vino a quitar esa división que había entre nosotros y Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice claramente cómo Dios hizo este trabajo. Vino a quitar esa pared de división que nos ocultaba de Dios, esa división que estaba ahí, y esa era la consecuencia del pecado. O sea, había una barrera entre nosotros y Dios que se llama pecado, y todos los que traten de brincar esa barrera con las religiones, con la ciencia, con la psicología, con los métodos del hombre, no va a poder lograrlo. Esa barrera no se puede brincar, sino es solamente a través de aquel que pagó el precio de redención para librarnos y sacarnos del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No puede brincarse esa barrera de ninguna manera. Porque nuestra barrera es más alta que nuestros propios esfuerzos. Y oiga bien, esta barrera fue derrumbada. Yo no sé cómo decirlo, cómo explicarlo, pero esta barrera fue derrumbada por Cristo. Y tenemos que entender que el pecado siempre nos divide de Dios. Siempre, siempre. Cada vez que entra el pecado en nuestras vidas, comienza una división entre nosotros y Dios. Si usted entra en el pecado, si usted deja que el pecado comience a enseñorearse de su vida, inmediatamente comienza a ponerse esa división entre nosotros y Dios. Dios comienza a apartarse de nosotros. Tenemos que entender que el pecado siempre nos dividirá de Dios. Simplemente una mala relación con tu familia, una mala relación con tu esposa, cierra los oídos a Dios. Y Dios se oculta por esa mala relación que tienes con tu esposo, con tu esposa. Oras y oras y oras a Dios y no pasa la oración porque hay un muro de bronce que te está impidiendo tener esa comunión con Él. ¿Y por qué? Oiga bien, ¿por qué? Porque Dios no oye esa oración. Y lo decimos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios se alejó de mí? Lo único que necesitas hacer es aprender esto, caer de rodillas delante de su presencia, humillarte a Dios y decirle: Dios, ayúdame, perdóname. Por eso cuando nosotros somos justificados, somos declarados en una posición correcta con Dios. Y esto es gratuitamente, por su gracia. Escuche esto es algo precioso que tenemos que entender. Cuando nosotros somos declarados justificados
inmediatamente nuestra posición. Digamos que entramos en la posición correcta con Dios. Y esto no se puede adquirir por esfuerzos propios, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras. Es algo que Dios hace, da gratuitamente por su gracia, gratuitamente, del griego que significa dorian, que significa sin causa alguna justificada. Y Dios nos salva sin que haya una causa justificada en nosotros. Fíjese usted lo que realmente significa esto. Gratuitamente, lo repito, significa sin causa alguna justificada. ¿Sí me escuchan? Es que estoy como luchando bastante para... No estoy, de verdad estoy batallando bastante. Y Dios nos salva sin que haya alguna cosa justificada en nosotros para que pueda salvarnos. Dios me salvó sin que en mí haya nada, absolutamente nada, para poder, ¿cómo decírselo? Para poder decir que hay algún mérito en mí por la salvación que obtuve. Por eso gratuitamente es sin causa alguna justificada. Es exactamente lo que Dios hizo. Dios me salvó sin que en mí haya nada, absolutamente nada para que Él me pueda salvar. No hay en mí nada para que Dios pueda decir que necesita de mí para poder adquirir yo esa salvación. No hay ningún mérito en nosotros para que Dios se fije en nosotros. Ningún mérito. ¿Qué pudiera Dios ver en nosotros para que llame la atención? Es gratuita la salvación. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto lo recalca, óigame bien, y esto no es de ustedes. O sea, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Nos lo recalca y nos dice: no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no había nada en mí que merecía que Dios me salvara. Todo lo contrario. ¿Por qué nos salvó? Por gracia, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Para que nadie se gloríe. Nadie. Gloria al Señor. Es que no creo que Dios se fijara en mí por esto, por aquello. Bueno, fiel, o porque llamé la atención de Dios. ¿Por qué Dios me salvó? No había nada en mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Así que yo no hago mal a nadie. Yo creo que Dios no creo que me mande al infierno. Yo no le he hecho mal a nadie. No tomo, no fumo, no picho, no cacho, no hago nada. Gloria al Señor, aleluya. Muchos se justifican de esa manera. Yo sé que usted ha escuchado personas que hablan así. Dice: yo no necesito. Yo aquí en mi casa, tranquilo, yo no le hago mal a nadie, me la llevo bien con mis vecinos, con mi esposa. Yo no necesito a Dios. El hombre es muy bueno para justificarse. No podemos decir merezco lo que Dios hizo por mí. No merecíamos absolutamente nada. Todo es por gracia. Todo es por gracia, todo es por gracia. No hay forma de ganar lo que Dios hizo por nosotros. En el capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 10, está una historia donde Cristo mismo la declaró y dijo que el que no necesita a Dios es un fariseo. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo estaba puesto de pie, lloraba y decía de esta manera: Dios, te doy gracias
porque no soy como el cochino de mi vecino, como esa hermana que es una pecadora, de los pies a la cabeza, Señor. Gracias porque no soy como ella. Fíjese cómo está orando. Yo no soy ladrón, mira esos ladrones, adúlteros, cochinos, y yo no, Señor, yo no soy así como ellos. Por eso es que cuando el hombre se justifica a sí mismo, dice la Biblia que es que, ¿cómo qué? Trapos de inmundicia. Ayuno todas las semanas, doy mis diezmos también. O sea, Dios está feliz conmigo. Fíjese todo lo que está diciendo Jesús de esta persona. Todo. De todo lo que gano, dice el versículo 12, doy mis diezmos. Ayuno 2 veces a la semana. Pero el publicano era lo contrario. En el versículo 13, estando lejos, no quería alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. La pregunta de Jesús: ¿cuál es al que Dios va a justificar? ¿Al que necesita o al que no necesita? Al que necesita, el que dice: Señor, yo dependo de ti, soy un miserable, soy un corrupto, necesito tu ayuda. Hasta se tapa la cara para hablar conmigo. Gloria al Señor. El que reconoció que no tenía nada que ofrecerle a Dios, ese fue el que recibió la mayor bendición. Dios quiere que nos despojemos. Despójate de tus buenas obras, de tu propio concepto de bondad equivocado que tenías. Y si no tienes a Cristo, todas tus obras son como trapos de inmundicia. Tienes que llegar a Dios despojado como limosnero en tu pobreza espiritual. La gracia la recibo para poder ser salvo. Para eso recibo la gracia de Dios. Y notemos que todo, absolutamente todo, tiene su origen en Dios. Todo tiene su origen en Dios. Redención viene de Dios, que significa rescate o rescatados. Y la salvación tiene 3 facetas o 3 fases o 3 etapas muy importantes. La salvación fue en el pasado. Antes de que conociéramos a Cristo, recibimos la salvación. La salvación es en el presente y la salvación también es en el futuro. El pasado, justificación. Dios me justificó. En el presente, la santificación. Óigame bien. Y en el futuro, ¿qué es? La glorificación. Son 3 fases de la salvación en Cristo Jesús. La justificación sucedió hace en mi vida 30 años, cuando me entregué al Señor, cuando puse mi fe en Cristo y fui salvo por gracia de la culpa, del pecado y de la muerte. ¿Y qué es lo que dice la Biblia para los que están en Jesús? Romanos 8:1: no hay condenación para ellos. Si tú estás en Cristo, no hay condenación para ti. No hay condenación para los que están en Jesús. Ya mis pecados han sido perdonados. Cristo me justificó. Él me perdonó. Él limpió mi vida. Él dijo: eres libre del pecado y de la muerte. Pero tienes que mantener tu salvación con temor y temblor. En el presente tienes que cuidar tu salvación. Y mi salvación tiene otra fase en el presente, que es la santificación. Estoy siendo salvado todos los días del poder del pecado. Escuche esto, escúchelo muy detenidamente. Usted que ya fue justificado, ahora que está dentro de la santificación, está siendo salvado del poder del pecado que está en nuestros miembros. Y en el futuro seré salvado en la glorificación.
por fin seré salvado 100%. Escuche esto, 100% seré salvado del pecado y de la presencia del pecado en mi cuerpo y en mi vida. O sea, va a ser por completo ya el pecado cero en mi vida. En la glorificación, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte en victoria? ¿Dónde está el cuerpo de victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Ahí sí que nos vamos a liberar completamente. Nos vamos a despojar 150, 200% de la muerte y del pecado. El pasado tuvo lugar en el espíritu. Fue un asunto espiritual. La Biblia dice: si alguno ya está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Fue un ambiente, fue un cambio radical espiritual que sucedió en nuestras vidas. En el presente está en nuestra alma, dentro de un proceso de perfección, dice Romanos 12:2. Aquí, dentro de ese proceso en el que estamos nosotros, en el presente, hablando de lo que es nuestra alma, notamos que la Biblia dice que no os conforméis a este siglo, sino tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entiendan la voluntad de Dios y no andes preguntando: ¿será malo ir al baile? ¿O será malo ir a la disco? Es que no has entendido todavía. ¿O será malo esto? ¿Será? Imagínese usted, cuando una persona comienza a preguntar esto, es porque no ha entendido que en el presente está dentro de un proceso de perfección. Gloria al Señor. Y en la tercera etapa, la salvación, o en el futuro pudiéramos decir, está para nuestro cuerpo. Número 1, dijimos que este pasado tuvo lugar, en el pasado tuvo lugar en el ambiente espiritual. En el presente es en nuestra alma, y en el futuro es en nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo. Dice Romanos 8:11, oiga esto que es interesantísimo y que me encanta a mí leerlo y oírlo, y si todos los días lo leo me encanta. Dice Romanos 8:11 que: y si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si aquel que levantó a Cristo de los muertos está en nuestras vidas, el que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. O sea que el cuerpo, si está en vida, va a ser realmente transformado y va a destruir toda obra de pecado del cuerpo. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si no mora el Espíritu de Dios, no hay transformación. Lo siento mucho. Por eso dice el capítulo 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Y cuando Cristo venga, entonces Él hará esto, porque su Espíritu que mora en nosotros nos da esa garantía. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, escuche esto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es lo que significa el Espíritu Santo en nosotros? Como decíamos, Romanos 8:11, Romanos 8:9, Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué significa esto? La respuesta está en el versículo 14. Es el anillo de compromiso
Cuando el diablo lo invita a pecar, le enseña el anillo de compromiso, o cuando alguien como a una muchacha que está comprometida, ¿no? Me imagino que si alguien le anda echando los chuchos, ¿no? Le enseña el anillo. Si se lo quita. Aleluya. ¿Qué es el anillo? Son las arras del compromiso. Son las arras de nuestra herencia hasta la redención, óigame bien, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, cada vez que el diablo venga a coquetearle, dígale, ya estoy comprometido. ¿Traen anillos? ¿Quién? Usted no trae anillo, ¿verdad? Bueno, ni yo tampoco. Es que ya no me queda el que sé cuando me casé. Por eso es que necesitamos entender que para nosotros está el compromiso espiritual. La salvación envuelve al hombre entero, de los pies hasta la cabeza. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gloria de Dios en esta tarde, preciosa. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Pónganse de pie. Y les voy a traer el segundo mensaje acerca de eso. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Así que piense en todo esto. Dios, nadie me dijo nada, pero duré mucho.